Si recurrimos solo a nuestro oído, es evidente que hoy en Cuba existen zonas geográficas que pueden distinguirse a través del lenguaje coloquial empleado por sus hablantes. ¿Cuáles son los rasgos más comunes que identifican el habla coloquial de los cubanos? ¿Qué aspectos inciden en ello? Incluso una interrogante aún más sugestiva. ¿Hablamos bien los cubanos? Del tema conversamos hoy en tiempo real y es un placer que nos acompañe el periodista y profesor universitario Cristian Martínez González. Cristian, bienvenido a nuestra revista. Muchísimas gracias por la invitación, Dunia, y bueno, es un placer estar aquí con ustedes hoy. Bueno, pues este joven que atesora varios premios del Concurso Nacional de Periodismo 26 de julio y también nos invita a su blog Buen Idioma. Así es que con esta invitación comenzamos nuestro diálogo. Ya había hecho algunas interrogantes, pero vamos a ser un poco más específicos. ¿Qué características particulares tiene el español hablado en Cuba en comparación con otras variantes del idioma, Cristian? Bueno, antes de responder esa pregunta, creo que es importante dejar claro desde un inicio que los cubanos hablamos bien el español. Esta idea que se tiene de que se habla mal, de que quizás en algunas regiones en específica existe la creencia de que se habla mejor que en otras áreas del mismo país. Esto no es así. Recuerden que son construcciones sociolingüísticas que es la propia población la que da esos valores. Pero los cubanos, por supuesto, hablamos bien el español y nuestra variedad es tan válida como la de otros países. A veces también hay comparaciones no solo dentro de nuestro país, sino también en comparación con otros países. Pero no hay por qué hacerlas porque cada variedad es válida y entonces no cabe la censura de ninguna de ellas. Ahora, respondiendo, y ya aclarado esto y respondiendo a tu primera interrogante relacionada con las características del español hablado en Cuba, esbozaré a grandes rasgos las que más pueden identificar a los cubanos, pero estas no corresponden a todas las áreas geográficas. Se pueden dar en diversas partes del país, no necesariamente en toda la nación. Incluso son rasgos que también a veces compartimos con otras zonas geográficas, como por ejemplo los demás países del área caribeña. Una de estas características, por ejemplo, es la melodía que identifica al español hablado en nuestro país. Vamos a hablar también de algunos fenómenos, Dunia, que son muy interesantes en nuestro país. Tienen algunos conceptos un poco técnicos, pero creo que además de mencionar este concepto para también contribuir a la cultura de la población en general, es importante mencionar los ejemplos y creo que va a ser más ilustrativo a la hora de que las personas que nos están viendo aquí en la revista en tiempo real puedan entender estos fenómenos. Por ejemplo, yo traía aquí algunas anotaciones que me van a servir de guía para este diálogo que vamos a tener en esta tarde. Ese es el caso de la aspiración de la S al final de sílaba o incluso dentro de la propia palabra. Es muy frecuente, ustedes me escucharán a mí también, yo no tengo por qué decir el español, sería una pronunciación un poco forzada y que es lo ideal, por supuesto, pero eso forma parte de la variedad cubana del español, eliminar esta S al final de sílaba o también en interior de palabra. También se da la característica de que a veces cambiamos una R por una L. Los profesores de locución, por ejemplo, las llaman con un nombre, se llama lambdacismo y rotacismo. Ese es el caso, por ejemplo, de cuando decimos primer en lugar de primer, o cuando decimos mi amor en lugar de mi amor. Esto quizás algunas personas lo pueden dar como incorrecciones del lenguaje, pero son características propias de algunos hablantes que no hay por qué censurarlas. Ahora bien, sí, en estas cuestiones del idioma hay que tener muy en cuenta el registro de lengua. Es obvio que en un registro culto, en un registro formal, es preferible optar por la pronunciación más adecuada que puedan tener las palabras y por supuesto lo más apropiado en un registro formal sería decir primer y amor con esas R's ahí bien pronunciadas, al igual que con esas S que a veces coloquialmente decimos no las comemos, nos las comemos, vean ahí, también ya aspiré, como en fonética se podría llamar, aspiramos estas S a veces, incluso a veces también neutralizamos algunas consonantes, como por ejemplo la D, a veces decimos estoy cansado, o aquí tengo un dedo en lugar de un dedo, o en lugar de estoy cansado, con esa D hay características. Otros fenómenos interesantes aquí en el español de Cuba puede ser lo que en lingüística se llama aféresis. ¿Qué es esto de la aféresis? Bueno, cuando omitimos el sonido inicial de una palabra, como puede ser una vocal, por ejemplo, y en lugar de decir ahorita, decimos ahorita, con su H característica, como recomiendan las academias de la lengua española. También se da el caso de la apócope, que esta es muy pero muy frecuente, y no solamente en español, sino también en inglés. Esto que en inglés se llama a veces como blending, esta llamada sinalefa, esta confluencia de sonidos, lo que en lingüística recibe el nombre de apócope, que eliminamos una sílaba de una palabra y en lugar de decir, por ejemplo, vamos para la casa, que es muy frecuente, que usted también puede que a veces lo haya dicho, vamos para la casa, pero estas son
construcciones propias del registro coloquial que no cabe su censura y que en esos registros, lo reitero, es válido su empleo y son rasgos que nos identifican a nosotros como los cubanos y como comenté al inicio de la intervención, también los compartimos en muchas ocasiones con otros países del Caribe. Bueno, ¿crees que influye la historia y también la cultura cubana y además nuestra idiosincrasia en la forma de hablar de los cubanos? Bueno, por supuesto. Sí, influye y muchísimo. Por ejemplo, en el caso del ámbito deportivo, a veces traemos muchas palabras o muchas expresiones de este ámbito y las usamos en el lenguaje común. Es probable que hayan dicho los televidentes, te cogí fuera de base. Esta es una expresión que es propia del deporte, en el caso del béisbol o béisbol. Miren, aquí también hay otra variedad que depende del país, incluso del área, cuáles de estas opciones usar, que son válidas, nos identifican y se usan como en este caso de te cogí fuera de base. También en el caso de la historia, por ejemplo, seguramente los amantes de la historia recordarán a ese presidente cubano llamado José Miguel Gómez, que se lo conocía como el tiburón, y una frase también que lo damos desde pequeño relacionada con este presidente cubano de la época de la República Neocolonial es tiburón se baña pero salpica. Esta frase nos llega de la historia, es que a ese presidente se lo conocía como el tiburón y nosotros hemos trasladado aún a la actualidad esta frase de tiburón se baña pero salpica. Seguramente los televidentes sabrán que se usa esta expresión para aludir a esa persona que malversa quizás los fondos de alguna determinada entidad y hace que se extienda también la riqueza, los robos a otras personas. Por eso es que se dice que el tiburón se baña, pero entonces salpica a sus aliados. También en el caso de la literatura, a veces nos han llegado frases a la actualidad. Ese es el caso de completo Camagüey, para afirmar algo que, y lo decimos rotundamente, esto según los diccionarios de frases populares del español de Cuba, tenemos que este de completo Camagüey es de una novela de Daniel Chavarría, según esos diccionarios que he podido consultar. Volviendo al tema de los juegos que ahorita mencionaba, pero en el caso del béisbol, también aquí en Cuba es muy popular el juego del dominó y a veces decimos se pasó con ficha en otro contexto que no es propiamente el del juego y entonces es este otro ejemplo de frases que podemos citar aquí en esta conversación que tenemos. Otro podría ser, por ejemplo, voló como Matías Pérez. Muy común. Seguramente, exactamente. Seguramente ustedes recordarán que este sastre portugués se desconoce su paradero y la historia viene del siglo XIX, de 1856. Y desde entonces, bueno, se está usando esta frase cuando alguien se desaparece y se emplea esto de voló como Matías Pérez. Estas son, Duny, algunas de las frases que están relacionadas con nuestra cultura, con nuestra idiosincrasia y forman y enriquecen también el español que se habla aquí en nuestra isla. ¿Cuáles son algunos ejemplos de pronunciaciones o, bueno, frases ya habías mencionado, pero algunas pronunciaciones que se utilizan propiamente dentro de nuestro país? Bueno, a veces son tan nuestras ya esas palabras, Dunia, que no pensamos que son cubanismos, así técnicamente se llaman cubanismos, o sea, esas palabras o expresiones que son propias del español de Cuba, aunque a veces se trasladan a otros espacios. Por ejemplo, ese es el caso de presilladora. ¿Sabías que presilladora era un cubanismo? Esto es una palabra muy común y, sin embargo, es propia del español de Cuba. En otros países usan grapadora. Y ahí estamos ante una disyuntiva. Bueno, ¿cuál usar en nuestro país? ¿Cuál será preferible en Cuba, usar presilladora o grapadora? Bueno, si la propia, si la nuestra es presilladora, por supuesto, lo ideal es que se use presilladora. Algo muy interesante ocurría con respecto a esto durante la pandemia. Un sustantivo que se usó muchísimo como palabra y como prenda también fue el famoso nasobuco. Hay quienes rechazaban usar el vocablo nasobuco. Finalmente entró en el diccionario académico, el diccionario de la lengua española, que se puede consultar en la página web de la Real Academia Española, que es dle.rae.es. Esta es una palabra que también se comparte con el español que se habla en Nicaragua. Y nasobuco es la palabra que en Cuba se ha usado para determinar lo que en otros países, incluso también en el nuestro, se denomina mascarilla. Pero a veces en los medios se usó la palabra barbijo. Yo decía, bueno, pero ¿cómo en el español de Cuba vamos a usar barbijo si eso no es una palabra propia de nuestra variedad? Es muy probable que quizás los hablantes no entendieran a qué se referían los medios de comunicación cuando esporádicamente usaron barbijo como tratando de buscar un sinónimo de la palabra nasobuco. Barbijo es lo que nosotros denominamos nasobuco, pero eso se usa en América del Sur, específicamente en Argentina, por ejemplo. Así que nosotros seguimos con nuestro llamado nasobuco, que incluso tiene una formación culta de latín nasus, nariz, y de buca, que es boca. Así que
no hay por qué estar usando otras palabras que no pertenezcan a nuestra variedad. Por supuesto, esto no es un rechazo a esas palabras, pero siempre que se pueda, para un mejor entendimiento entre los hablantes, es preferible usar las que son propias de nuestra variedad. El papel que desempeña la educación en la promoción de un lenguaje correcto y claro entre los cubanos, sobre todo en niños, adolescentes y jóvenes, es vital. ¿Qué criterio tienes sobre este tema? Bueno, esto de las cuestiones relacionadas con el lenguaje, creo que también desde la casa se tienen que enseñar, se tienen que ir educando, porque al final, cuando llegan a la escuela, ya tienen ya una conciencia lingüística más o menos formada y la escuela es entonces la que se encarga de, con la asignatura de español y literatura, fundamentalmente, hacer que se comprenda cómo se habla el español desde edades tempranas. La enseñanza de la lengua española es de vital importancia, desde luego, como instrumento de comunicación. Cada vez más el español se ha convertido en una de las lenguas más habladas del mundo y cada vez que el Instituto Cervantes publica su anuario, nos damos cuenta de que el número de hablantes del español sigue en aumento y se está convirtiendo en una lengua franca, así que ya ocupa el segundo lugar en el cómputo general de hablantes, más de 600 millones de personas lo hablan y por tanto es imprescindible que las instituciones dedicadas a su estudio, a su preservación, contribuyan también a la educación de los cubanos en sentido general. Tienes gran experiencia en este tema, sobre todo con tu segmento del buen idioma. En la revista Buenos Días te hemos visto en innumerables ocasiones. A tu juicio, ¿de qué manera los medios de comunicación influyen en el uso del lenguaje en Cuba? Bueno, los medios también influyen muchísimo y quienes son la imagen y la voz de los medios de comunicación, en este caso los periodistas, los locutores, los presentadores en sentido general, tienen una alta responsabilidad porque son modelos lingüísticos. La población nos percibe como modelos de buen uso del lenguaje, eso que llaman buen uso del lenguaje. Y a veces imitan mucho la pronunciación, imitan mucho las palabras, la manera de comunicarse que se emplea, por ejemplo, en el caso de la televisión, y entonces la trasladan. Así que es imprescindible que los profesionales de la palabra, como también les llaman, sean modelos lingüísticos, pero buenos modelos, que se traten de hablar lo mejor posible, que traten de usar un léxico adecuado, ajustado el registro, como decía al inicio, no es que hay palabras correctas o haya palabras incorrectas, ya eso dijimos que no, sino que hay que ajustarse bien al registro de lengua y tener esto muy presente por el hecho de que son modelos lingüísticos y si son modelos, bueno, que sean modelos para bien. ¿Y cómo afectan las distintas regiones de Cuba las variaciones en la forma de hablar? Bueno, yo ahí en ese caso yo no dijera que afecta, sino más bien como que cómo contribuyen a la variedad del español. Cada zona, como decía al inicio, aporta su granito de arena a la hora de construir el español de Cuba. Y todas esas variedades, todos esos aportes van a ir formando esta variedad que ha tenido una influencia tremenda desde la propia formación del país, así que aún muchas de estas palabras se mantienen hoy día, como es el caso de Casabe, por ejemplo, en algunos topónimos, en algunos nombres de lugares, como por ejemplo Guanajay, Guamuaya, Guaniguanico y otras que cada región las usa o propias. Quizás otros ejemplos más ilustrativos podrían ser con referencia a algunos objetos que usamos, por ejemplo, que si cutara, que si llavín, los que si nombres pluma. de frutas. Exactamente, los nombres de fruta que son... La palabra compay. Exactamente, así mismo Tan es. recurrente, sin embargo, se utiliza en la región oriental. ¿Cómo no? Básicamente. Bueno, ¿existen esfuerzos en Cuba para preservar las particularidades lingüísticas del español cubano, propiamente dicho? ¿Consideras que aún podemos hacer un poco más? Sí, sí, se puede y se debe hacer un poco más. Desde el año 2020, el país dejó claro la iniciativa de contribuir a la creación de una política lingüística. Eso lamentablemente ha quedado estancado ahí y de eso poco se habla en los medios de comunicación. Pero una política lingüística que aún no está creada sí contribuiría a esto mismo del estudio del español en los medios de comunicación, por ejemplo, del empleo de los extranjerismos en la calle, pero esta función de la política lingüística no puede ser solamente voluntad del Estado cubano o no puede ser solamente impulsada por la Academia Cubana de la Lengua o por el Instituto de Literatura Lingüística, sino que tienen que ser todas estas instituciones, esas que mencioné y las demás aunadas, como por ejemplo el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Educación, el de Cultura, para fomentar esto de la política lingüística. Creo que esa es una deuda que tiene el país y que esperemos que se salde muy pronto. Bueno, te invito a que hagamos una pausa en nuestra conversación y más adelante retomaremos este tema. Usted continúe con nosotros en tiempo real.